Mauricio, ¿qué opinas de que Sanidad haya decidido no evaluar la eficacia de la homeopatía, alegando que no es razonable invertir recursos públicos en evaluar cosas que ya sabemos que no sirven? Ese fue el inicio de la bronca cuando me enteré que el secretario de Estado de Sanidad es aquel que decía que no había que financiar la vacuna del VPH para las niñas españolas. Recuperé en Twitter en 2012 las broncas que tuve con él y con Llamazares, el entonces líder de Izquierda Unida, porque Llamazares pidió que se suspendiera la vacuna y hizo un escándalo enorme para llamar la atención, pero nadie le hacía caso. Y yo llevo 10 años enviándole estudios de la vacuna del VPH a Llamazares, a ver si un día recapacita. No lo va a hacer nunca, es un necio. Y un día la única vez que lo he visto en persona, porque me vio y hizo como, el señor me va a pegar, me acerqué y le dije, ¿no te das cuenta que no soy el enemigo? ¿No te das cuenta que yo no soy el enemigo? No me hizo mucho caso. Bueno, me parece mal, ¿por qué? Porque se había hecho un compromiso de evaluación de las pseudoterapias para poder dar datos. El ya sabemos que no sirven de Mónica, que es gente de Más Madrid y por lo tanto de Sumar, igual que el secretario de Estado de Sanidad, que lo argumentó además hoy, por eso me lo reencontré. Porque no es que la homeopatía ya sabemos que no sirve, ya. Pero tenemos que tener la evaluación con todos los datos necesarios de que no sirve para sacarla de las farmacias. El decir, ya sabemos que no sirve, entonces que las farmacias lo sigan vendiendo, es una irresponsabilidad, ¿eh? Es una irresponsabilidad que no se debería poder dar el Ministerio de Sanidad, sobre todo después de que en la anterior legislatura se hizo un programa contra las pseudoterapias y amigos míos, que son conocidos míos, que están trabajando, médicos que han trabajado en el tema de las pseudoterapias, estaban hoy decepcionadísimos, pero dicen, es que yo he metido 8 años de trabajo en esto, porque había un compromiso del gobierno de valorarlas y de poder hacer algo al respecto de la promoción, venta, distribución y promoción de las pseudoterapias. No me basta que la ministra diga, pues no sirve, eso no sirve. Ya. Y me parece muy mal.